Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo quiero que, como dijo el pastor, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Colosenses. Estamos estudiando el libro de Colosenses el día de hoy. Vamos a leer del versículo 24 en adelante del primer capítulo. Hemos estado estudiando esta es la sexta enseñanza que estamos dando del libro de Colosenses. Y vamos por el versículo 24. Si Dios nos lo permite, vamos a terminar hoy el primer capítulo. Si no lo podemos terminar, entonces lo vamos a terminar en otra ocasión, pero vamos a tratar de caminar a través de este capítulo. Estoy muy feliz de poder ver todas las personas que vinieron acá y a nuestro hermano que nos acompaña por primera vez. Es bienvenido, como le dijo el pastor, y todos nosotros estamos contentos de tenerle acá por primera vez. Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29, dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo quiero que antes de que hagamos nada le pongamos todo en las manos a Dios, así que tome una actitud de reverencia. Dios, gracias por una noche más tan linda que nos has regalado para poder venir acá y estar en comunión con los hermanos, Dios, donde pudimos alabarte, donde pudimos adorarte, Dios, y ahora vamos a compartir tu palabra. Yo te pido que seas tú el que hables a través de mí en esta noche, Dios, que prepares los corazones de cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan recibir tu palabra y que esa palabra dé fruto verdadero en cada una de sus vidas, Dios. Espíritu Santo, te pido que controles mi boca, que controles todo mi ser y que seas tú el que hables en todo momento a través de mí. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El día de hoy le titulamos a este mensaje La visión de Pablo acerca del ministerio. La visión de Pablo acerca del ministerio. Suena como para líderes tal vez lo que vamos a hablar. Suena como para líderes tal vez lo que vamos a hablar. Pero yo quiero decirles una cosa. En el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted se hizo parte del cuerpo de Cristo, y Dios le va a dar a cada uno de nosotros dones y cosas que nosotros tenemos que poner en práctica para su ministerio. Entonces todos somos partícipes de esta visión de Pablo. Cuando digo visión es cómo Pablo puede ver verdaderamente el ministerio. Recuérdese que Pablo, cuando escribió, y cada uno de los escritores de la Biblia eran inspirados por el Espíritu Santo, y ellos escribían de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo. Entonces esto es palabra de Dios, lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado estudiando, las personas que no han estado con nosotros tal vez se van a sentir un poquito no tan, ¿cómo se dice?, como acorde con lo que hemos estado viendo, pero de todas maneras yo creo que vamos a entenderlo bien. El principal objetivo de Pablo al escribir los Colosenses era advertirles, acuérdense, que les estaba advirtiendo acerca de unas enseñanzas falsas que andaban rondando ahí. Todavía no habían llegado exactamente dentro de la iglesia, pero que andaban en Colosas, y entonces Pablo les advertía. Para que este mensaje que Pablo les estaba diciendo a los colosenses
fuera efectivo verdaderamente, Pablo tenía que darles, y era indispensable que Pablo les hiciera saber la autoridad divina que él tenía cuando él hablaba estas cosas. ¿Sí me entienden esto? ¿Qué pasaba si Pablo, por ejemplo, nunca les daba a conocer a ellos que su ministerio, cuando él les hacía estas advertencias, era algo que Dios se lo había dado a él para que lo hiciera? Probablemente los falsos maestros pensarían que eso era la opinión personal de Pablo. Y si era la opinión personal de Pablo, era solamente otro hombre. Pero era importante, era importante que la iglesia se diera cuenta de la autoridad divina que tenía el ministerio de Pablo. Cuando digo autoridad divina, es proveniente de Dios, para que esto no fuera solamente una opinión más. Para que no fuera solamente una opinión más, entonces de esa manera las personas, los herejes o los falsos maestros, no crean que era simple y sencillamente otra opinión de otro hombre. Pablo está a punto de defender en estos versículos que acabamos de leer, vamos a irlos viendo, desglosándolos bastante, a punto de defender por medio de estos versículos la naturaleza divina de su ministerio. Está a punto de defender la naturaleza divina de su ministerio, y para llevar a cabo esa defensa, él menciona 8 aspectos de este ministerio, y estos aspectos son: número 1, para los que apuntan, el origen del ministerio. Y si no le da tiempo de apuntarlo mientras voy hablando ahorita, mientras va pasando el tema, lo vamos a ir apuntando. Número 2, el espíritu del ministerio. Número 3, el sufrimiento del ministerio. Número 4, el alcance del ministerio. Número 5, el tema del ministerio. Número 6, el estilo del ministerio. Número 7, la meta del ministerio. Y número 8, la fuerza o las fortalezas de este ministerio. Para no hablar mucho más, vamos a entrar en el número 1, que es el origen de este ministerio. Si ustedes se recuerdan, los que estuvieron acá, o si no se recuerdan, pueden leer en el versículo 23. Pablo termina esa parte donde hablaba de la reconciliación, afirmando que él había sido hecho. En el versículo 23 dice que él fue hecho ministro. Oiga, ese hecho ministro suena como que él no fue quien tomó la decisión de hacerse ministro. ¿Por qué? Vamos a ver el origen del ministerio. Bueno, porque aun como en Colosas en aquel momento habían falsos maestros, el día de hoy hay personas que se proclaman a ellos mismos ministros, cuando Dios no les ha dado ningún ministerio todavía. Se proclaman a ellos mismos ministros en alguna área que tal vez Dios no los ha llamado. Y eso es un peligro grande que nosotros tenemos que aprender a distinguir. Nosotros, a los que Dios nos ha llamado, tenemos que poner en práctica o ver estos consejos que nos va a dar Pablo acá, para que nuestro ministerio camine correctamente. Pablo enfatiza en el versículo 25 una vez más, recalca la idea de que él fue hecho ministro, de que no fue voluntad propia, no fue por él la decisión, él fue hecho ministro de la iglesia de Cristo. Vea lo que dice el versículo 25. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo, yo quiero que veamos una biografía. Todas las personas me escuchan bien, allá atrás y en todas partes, sí. Sí. Vamos a ver una biografía para que ustedes más o menos vean quién era Pablo. Y por qué les digo que él fue hecho ministro. Y después vamos a ver el origen del ministerio, quién lo hizo ministro a él, ¿verdad? Una biografía más o menos de quién era Pablito, este amigo del que estábamos hablando. Este hombre era de religión, era un judaísta. El hombre le gustaba esa religión que había antes, pero para no contarles mucho, Pablo presentaba una gran inclinación, por mantenerse en la carrera, porque él lo veía también como una carrera, que era el judaísmo. Los récords que Pablo mantenía o que él sostenía eran impresionantes.
en esta religión. Y vea lo que dice, si quieren pueden anotarlo, pueden leerlo ahí conmigo, en Filipenses 3, versículos 5 al 6, dice, en el versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un fariseo. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, era irreprensible. Este era Pablo. Filipenses 3, 5, 6 sigue contándonos sobre la biografía de Pablo. En este caso dice, aunque había nacido en Tarso, fue criado en Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, y celoso de Dios. Esto está en habíamos dicho Filipenses 3 del 5 al 6 y después Hechos 22, 3. Y por último, dijo también en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Oiga quién era Pablo. Dice que en el judaísmo, en esa religión que él estaba arraigado, dice que él aventajaba, o sea, era superior a muchos de sus contemporáneos. En la nación donde él estaba, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Fue este mismo celo el que llevó a Pablo a convertirse en un perseguidor de los cristianos. Ya que nosotros hemos visto este currículum de Pablo, que él no tenía ningún tipo de intención de convertirse en ministro del Evangelio. Ahora afirmaremos por qué creemos que al Pablo a decir fui hecho ministro, él lo que quiere decir es que alguien más le llamó a ese ministerio. Cuando Pablo dice que él fue hecho ministro, él lo que quiere decir es que alguien más le llamó a él a ese ministerio, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta cuál es el origen de ese ministerio. En Hechos 26, del versículo 12 al 18, Pablo está presentando una apelación contra el rey Agripa, y lo voy a leer lo que dice, y aquí ustedes se van a dar cuenta cuál es el origen del ministerio de Pablo. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El llamado al ministerio de Pablo fue un llamado divino, un llamado que venía de Jesús, que venía de Dios. Entonces podemos decir que el origen del ministerio de Pablo era completamente divino, era un origen era algo que venía completamente de Dios. Ya que Pablo fue llamado al ministerio por una elección soberana, considera entonces este ministerio como una administración de Dios. Vea, yo quiero que pongamos atención a esta parte. Esta palabra administrar en el griego es una palabra compuesta que tiene dos significados. El primero es casa y el segundo es administrar. Es una palabra que fue compuesta en el griego por dos. En el primero significa casa y en el segundo administrar. Y entonces podemos decir
que significa administrar una casa en la calidad de un mayordomo. ¿Quién se acuerda más o menos de lo que era un mayordomo en aquel tiempo? Era una persona que era como el principal. Es más, yo traigo una definición que saqué del diccionario de la palabra mayordomo. Dice: sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos, persona de mucha confianza. Pablo era, por origen divino, encargado como un mayordomo, un ministro del Evangelio de Cristo para proclamar. Era una persona que iba a administrar en esta tierra, iba a llevar a cabo el ministerio de Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros también, como hijos de Dios, somos llamados a un ministerio. Aquel día dijimos que éramos parte de un cuerpo y que todos tenemos una parte en ese cuerpo. Todos tenemos una parte en ese cuerpo, aunque sea dedo gordo, aunque sea oreja, aunque sean ojos, cabeza, lo que sea, pero todos tenemos una parte en ese ministerio y todos somos muy importantes. Entonces, esta parte es algo que nosotros debemos de saber, verdaderamente entender que el origen del ministerio tiene que ser divino para que verdaderamente el ministerio vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada creyente tiene la responsabilidad de administrar lo más correcto posible el ministerio que Dios le ha confiado, como lo hizo también Pablo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de administrar de la mejor manera posible el ministerio que Dios le ha encomendado a cada uno de nosotros. El segundo punto es el espíritu del ministerio. Este lo vamos a ver en la primera parte del versículo 24, y vamos a utilizar solamente una partecita pequeña que dice: ahora me gozo. La primera parte del versículo 24 dice: ahora me gozo. Oigan esta parte. Aunque algunas veces el ministerio resulta exigente y desafiante, este nunca fue planificado para convertirse en una carga insoportable. Oiga, el ministerio nunca fue planeado para convertirse, gracias Tao, en una carga insoportable para nosotros. Esa actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería de estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Esa actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería de estar siempre presente en cada uno de nosotros. Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice, y yo quiero que veamos esto porque aquí es Jesús el que nos da este ejemplo. Dice: puestos los ojos en Jesús. Y después dice: el autor y consumador de la fe. Pero a mí lo que me interesa es esta parte que sigue. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Oiga, por ese gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio. Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio. Aún enfrentando la horrenda realidad de la cruz, él todavía mantenía el gozo de su ministerio. Eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente. Y anoté una frase de un teólogo que se llama John MacArthur, y vea lo que dice él. Y esta frase debería de quedársenos grabada en la mente a cada uno de nosotros. Vea lo que dice acá: el gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que la comunión con Dios esté fallando. El gozo de servir a Cristo, oigan esto, el gozo verdadero de servir a Cristo no se pierde a menos que nuestra comunión con Dios esté fallando, a menos que algo ande mal en nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo podemos traer esto ante nosotros? ¿Hay desánimo algunas veces en nosotros y no queremos venir a la iglesia? ¿Será que la comunión mía con Dios esté fallando? ¿Será que en algo no anda bien esa comunión con Dios? Y para líderes todavía, algunas veces nos sentimos que no podemos servir, que no tenemos el gozo de parte de Dios para llevar a cabo este ministerio. Puede ser
que algo en nosotros esté fallando. Pablo, en este punto, en el espíritu del ministerio, muestra que el gozo, el espíritu principal de ese ministerio, es ese gozo que debe estar en nosotros en todo momento en el ministerio que nosotros llevamos a cabo. Yo no sé si me explico en esto, ¿estamos entendiendo esto? El ministerio no puede ser algo que nosotros... Es más, veámoslo de esta manera. Verónica un día de estos hablaba aquí, ¿se acuerdan? Que Pablo en medio de la cárcel, y de hecho me puso en esta misma parte aquí a mí, a dar un ejemplo. A dar un ejemplo de la posición en la que tenían a Pablo en la cárcel, y en ese momento él empezó a cantar. Y él estaba todavía gozoso. Él en ningún momento, ningún sufrimiento, nada que venía, lo hacía perder ese gozo. Ese espíritu que mantiene vivo el ministerio. Ese gozo mantenía vivo. Y ese día pasó un milagro precioso en ese lugar. Dice que hubo un terremoto y los cepos se abrieron y el hombre, el carcelero, se iba a quitar la vida. Y Pablo le gritó todavía en ese momento que no, que todos estaban ahí. Ese gozo debe estar vivo también en nosotros, en el ministerio que nosotros llevamos a cabo. El verdadero espíritu del ministerio es el gozo con el cual llevamos a cabo este ministerio. El sufrimiento del ministerio es otro punto. Estos puntos son puntos que sacamos tratando de ir entendiendo los versículos. Colosenses, en el mismo versículo, en la segunda parte del versículo dice: en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vea esta parte, para dejar bien claro que el gozo no depende de las circunstancias o de lo que yo estoy pasando. Pablo les dice a los colosenses que se regocija en lo que padece por ellos. Oiga, el gozo que Pablo tenía no dependía de las circunstancias, porque si todos se acuerdan de la introducción, ¿cuál era la situación de Pablo mientras escribió Colosenses? Estaba en la cárcel. Ese gozo no depende de las circunstancias. Ese gozo, muchas veces Satanás llega y le mete cosas en la vida. Tal vez nosotros estamos enfermos y entonces Satanás trata de robársenos ese gozo, trata de mentirnos de todas maneras, pero Pablo les está diciendo ahí que ese gozo no depende de las circunstancias. Ese gozo viene de parte de Dios verdaderamente. Este padecimiento se refiere, en el que él está diciendo acá, se refiere a su encarcelamiento. En Hechos 28, versículos 16 y versículo 30, nos encontramos la condición en la que estaba Pablo al escribir los Colosenses. Pablo estaba encarcelado, tenía un poco de libertad porque dice que estaba en una casa donde había alquilado y personas podían llegar a visitarle y todo, pero él estaba encarcelado en aquel momento. Pablo estaba seguro, oiga, que tanto como tengamos que padecer por causa de Cristo, también tenemos que saber que Cristo mismo es quien nos dará consuelo en nuestras aflicciones. Así como nosotros tengamos que padecer por la causa de Cristo, también ese mismo Cristo es el que nos dará consuelo a nosotros en medio de las aflicciones. Eso era algo que Pablo tenía presente, que Pablo estaba completamente seguro y que nada ni nadie se lo iba a arrancar de su mente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5, Pablo mismo escribe ahí: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. A como vienen las aflicciones. Un día yo decía, y muchas veces he dicho, que muchas veces decimos: venga, hágase un hijo de Dios y nunca va a volver a tener problemas. Mentiras, eso no es verdad. Dios nunca le prometió a nadie que las cosas iban a ser fáciles. Lo que sí le prometió es que le iba a dar la mano en todo momento para hacerlo salir adelante. Nosotros tenemos que saber que nada de nuestras circunstancias nos puede quitar ese espíritu del ministerio, que es el gozo que tenemos,
Pablo está afirmando acá que ni las aflicciones ni nada podrían quitarle a él, en ese caso, porque es un poco diferente a la actualidad, era sufrimiento. A ellos los castigaban y todo. Yo de hecho iba a poner unos versículos donde decía que los azotaban. Había una parte donde dijo que lo azotaron no sé cuántas veces. Eran sufrimientos verdaderos, y ni aun eso a Pablo le quitaba el gozo que tenía verdaderamente, porque era ministro de Cristo, y porque ese llamado no fue él el que lo escogió, fue Cristo el que se lo dio y lo puso a él ahí. Si queremos servir a Cristo, tenemos que ser valientes en nuestro ministerio. Oiga, en aquel tiempo los sufrimientos eran físicos y mucho más dolorosos de lo que pueden ser hoy los sufrimientos. ¿Sabe qué son los sufrimientos de nosotros muchas veces? En este momento, que tal vez nos digan panderetas, cosas así como que tal vez le digan a usted, usted es un cristiano, y como que lo excluyen a uno. ¿Ustedes creen que un sufrimiento de eso puede compararse con los sufrimientos como los que pasaba Pablo y las personas de aquel tiempo? ¿Se acuerdan Esteban? Que lo apedrearon hasta la muerte. Esos son sufrimientos verdaderos. Por cierto, hablando de Esteban, dice la Biblia que las ropas de Esteban se las tiraron a los pies de un Saulo. ¿Y saben quién era ese Saulo? Era Pablo. Pablo había sido partícipe de que a Esteban lo mataran apedreado. Ese mismo Pablo, que fue llamado por Cristo, en algún momento era perseguidor completamente del Evangelio, y él mismo había hecho cosas como, por ejemplo, como decimos ahora nosotros, como echó carbón para que mataran a este hombre, a Esteban. Y dice que, como él era uno de esos hombres, dice que las ropas de Esteban se las tiraron a los pies a Saulo. Recuerde que el nombre de Pablo antes era Saulo y después fue cambiado a Pablo. En el sufrimiento no se puede perder el gozo. En las circunstancias no se puede perder el gozo de nuestro ministerio. Nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado, y como dice Hebreos capítulo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y qué mejor ejemplo que saber que Jesús aún mantuvo por ese gozo, se mantuvo y fue hasta la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Eso es algo de lo que nosotros deberíamos estar muy felices, y por lo cual nosotros deberíamos estar muy agradecidos cada día de nuestra vida, por lo que Dios hace por nosotros. El alcance de este ministerio, este es el 4. En la parte segunda del versículo 25, porque recuerden que en el primer punto utilizamos la primera parte del versículo 25, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo tenía muy claro que Dios lo había llamado y estaba enfocado en eso, y nada lo desviaba de ahí. El alcance del ministerio. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Oiga cómo este hombre estaba verdaderamente enfocado. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, oiga, ni siquiera su vida estima preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Oiga qué hombre, dice que a él no le importaba ni siquiera su vida, no la estimaba preciosa, y lo único que le interesaba era que él pudiera verdaderamente terminar esa carrera a la que Dios lo había llamado, ese ministerio al que Dios lo había llamado, con gozo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ese hombre sabía y nada lo hacía moverse. Ese hombre sabía en quién había confiado y nada lo hacía moverse. Muchas veces nosotros nos queremos fijar metas, nos queremos fijar alcances en nuestro ministerio y nos desviamos. Y nos desviamos de aquello a lo que Dios verdaderamente me ha llamado. Eso es un punto en el que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros, por fijarnos nuestros propios alcances, nuestras propias metas, nos desviamos de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Pablo nos da un gran ejemplo acá, de que nada nos puede desviar. Él decía que ni siquiera estimaba preciosa su propia vida, con tal de llegar a cumplir esa carrera y siempre mantener el gozo de Dios en todo momento. Oiga, Jesús mismo
Jesús mismo se limitó en su ministerio a varias cosas, y vamos a ver 3 de ellas solamente, y las vamos a ver de manera rápida. Número 1, en el ministerio Él se limitó a la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, esto es palabra de Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oiga, Jesús limitó su ministerio también al tiempo de Dios. Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Oiga, Jesús limitó su propio ministerio, siendo 100% hombre, 100% Dios, a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos de limitar nuestro ministerio a la voluntad del Padre, al tiempo de Dios? Muchas veces nosotros queremos andar adelante en todas las cosas, o tal vez algunas veces nos quedamos botados y no le hacemos caso a Dios. Tenemos que limitar nuestro ministerio en todo momento a la voluntad del Padre. Esto va a producir el alcance que lo va a entregar, que lo va a dar el Padre. Número 3, al objetivo trazado por Dios también limitó Jesús su ministerio. Mateo 15:24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no se desvió a nada más que a lo que Dios le envió a hacer. Si Dios nos envía a nosotros, si Dios me dice a mí, usted tiene este ministerio, yo tengo que hacer ese ministerio y limitar mi ministerio a lo que Dios me dijo que hiciera, a lo que yo sé hacer. Yo no puedo tratar a tener un alcance mayor cuando eso puede distorsionar mi ministerio. Eso puede hacer que me desvíe. Quienes queremos tener ministerios verdaderos, eficaces, debemos tener en cuenta la importancia de los límites, haciendo solamente aquello para lo que Dios nos ha llamado. Si nos concentramos en llevar a cabo esto para lo que Dios nos ha llamado, Dios se encargará del alcance de nuestro ministerio. No tratemos de alcanzar más de lo que Dios tiene planeado para nosotros, sino más bien concentrémonos en llevar a cabo con éxito para aquello a lo que fuimos llamados, y que al terminar podamos tener la satisfacción de haber obedecido a Dios como la tenía Pablo. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pablo decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Pablo tenía una gran satisfacción. Eso lo pueden encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Yo quiero también poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El alcance de mi ministerio va a ser dado por Dios en el momento en que yo me limito a hacer lo que Dios quiere que yo haga, y yo no trato de hacer más de lo que Él me mandó a hacer. Pablo en ningún momento se salió de esa orientación que Dios le había llamado, y él fue siempre hacia donde Dios le dijo que fuera. El tema del ministerio, en el versículo 26 y 27 dice, el mismo que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En un tiempo, antes de que Dios le placiera revelarlo a nosotros, este tema del ministerio estuvo oculto. Eso lo dijo Pablo inspirado por Dios. Puesto que no lo sabíamos, aunque ya habían profecías, aún no se podía ver. Dios en su infinita y santísima soberanía tenía planeado revelarnos este maravilloso ministerio. Y Pablo afirma aquí que ahora ha sido manifestado a sus santos. Nótese algo aquí que dice, que hay algo que es muy importante, y es que no dice que a todas las personas, dice, fue mostrado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. No es que los hombres sean muy cargas y que pueden averiguarlo por ellos mismos, sino que Dios en su infinito amor quiso darlo a conocer a nosotros.
No es que porque yo sea muy carga, no, es porque Dios quiso darlo a conocer a nosotros. Recuérdense que Pablo era más bien alguien malo que iba completamente desviado y Dios lo paró ahí y le dijo, usted va a ser un instrumento por medio del cual yo voy a dar a conocer este ministerio a mi pueblo. Y ahí es donde Pablo empieza con el ministerio de los gentiles que estaban excluidos en este caso. Y Pablo empieza algo que es muy importante. Este ministerio es el más profundo de todos los ministerios revelados en el Nuevo Testamento. Este ministerio es, y lo digo con las palabras que dice el versículo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el tema del ministerio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el verdadero tema del ministerio de Pablo, y lo repito, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros no tendríamos ninguna esperanza si no hubiera sido por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. El tema principal del ministerio de Pablo era Cristo siendo la única esperanza que nosotros tenemos para ser redimidos de la condición en la que estuvimos. Si estuvimos acá el domingo, pudieron ver junto conmigo y todas las personas que estuvieron acá todos los pasos de cómo sucede el asunto de la redención y la condición en la que estábamos y todo eso. Cristo está en nosotros y Él es la fuente de nuestra esperanza. Este es el tema principal de este evangelio maravilloso que predicaba Pablo y es el tema del evangelio que predicamos nosotros el día de hoy. El estilo del ministerio. Colosenses capítulo 1 en el versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esta es la primera parte del versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo anuncia el evangelio a las personas. Y este anuncio formal estaba compuesto de dos características, oiga bien, estaba compuesto de dos características que daban el estilo verdadero de este ministerio, Y las dice ahí en ese versículo. La primera que dice es amonestando y después dice enseñando. Vamos a ver este amonestando. Traducido del idioma original quiere decir un consejo de ánimo dirigido para tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. Pablo en su estilo, en este ministerio, usa dos cosas que son muy importantes y que nosotros deberíamos de tener en cuenta siempre. Una es la amonestación, que es decirle al pecado cuando es pecado como es y las consecuencias que éste acarrea, y la otra es la enseñanza. Oiga, cuando se amonesta, se dicen las cosas como son. Al pecado se le llama pecado y no se adorna para que se vea mejor. Cuando se amonesta, a las cosas se le llaman como son. Si es pecado, se le llama pecado y no se le hacen adornos bonitos solamente para que se vea mejor. No, si es pecado, es pecado. Esa es la parte, ese es uno de los estilos que Pablo tenía en ese ministerio. Recuerde, la amonestación y la enseñanza. Nosotros como Pablo en nuestro ministerio deberíamos también de tener este estilo de amonestación, oiga, pero con amor, para que nunca permitamos que las verdades del evangelio sean en ningún momento distorsionados. El pecado acarrea juicio y eso debe hacerse saber en todo momento. El pecado acarrea juicio y eso debe hacerse saber en todo momento. Pablo en muchísimas ocasiones amonestaba a las personas e inclusive algunas veces decía que nos deberíamos de, exhortar unos a otros. Vea lo que dice aquí. En Colosenses 3:16 dice, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría tiene que ver con la manera en la que lo hacemos. Yo no puedo llegar y decirle a un hermano, usted está en pecado, y como malo, así como diciéndole, usted no puede estar aquí, váyase de aquí. En ningún momento. En toda sabiduría, eso requiere amor.
Acuerden lo que hizo Jesús cuando aquella mujer y les dijo a los hombres: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese fue una de las amonestaciones más sabias que hizo Jesús en aquel momento. Le dio una enseñanza grandísima a esa mujer. Debemos de tener un cuidado grandísimo cómo amonestamos. Nosotros no amonestamos a una persona para hacernos enemigo de ella. La amonestamos en amor, para corregirla, para que esa persona pueda volverse verdaderamente a Cristo y el nombre de Jesucristo sea en todo momento glorificado. El número 2 de los puntos que enseña el estilo del ministerio es la enseñanza. Él dijo en el versículo enseñando, se refiere a impartir la verdad. Esta es una gran responsabilidad de nosotros como creyentes, oiga, y es parte de la gran comisión que podemos encontrar en Mateo 28:20, pero en especial es la responsabilidad también de los líderes de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 3:2, y acuérdense que, si quieren lo voy a buscar para leérselo rápidamente. 1 de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vean lo que dice, apto para enseñar. Ese también es parte del estilo del ministerio. Debe ser apto para enseñar. Recuérdese que en este caso se habla también para líderes, dependiendo cuál sea el ministerio a lo que Dios lo ha llamado a usted. Tal vez usted no tenga que enseñar, pero usted sí puede dar grandes ejemplos con su vida y grandes enseñanzas con su testimonio a otras personas. Este era parte del ministerio al que Pablo había sido llamado. Este era el estilo de su ministerio. Amonestar y enseñar, oiga, son responsabilidades que deben de ejercerse con toda sabiduría. Debemos de seguir el modelo de Pablo, que consistía en unir la enseñanza y la exhortación, presentándolas dentro del conjunto de las verdades doctrinales que se encuentran en la palabra de Dios. No las podemos sacar de las verdades doctrinales que se encuentran en la palabra de Dios. Si vamos a enseñar, si vamos a exhortar, debemos mantenernos siempre haciéndolo de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? La meta de este ministerio. Esta es cortita. La parte segunda de ese versículo 28 dice: a fin de presentar perfecto, oiga, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta del ministerio, oiga esto, muy importante, es lograr la madurez de los santos. La meta del ministerio es lograr la madurez de los santos. Pablo lo exhorta con claridad en Efesios 4:11 al 13, donde dice: y el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. La meta del ministerio es lograr en todo momento la madurez de las personas. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? Para que las personas puedan crecer. Pablo decía que cuando nosotros éramos niños hablábamos como niños, y después tenemos que ir creciendo, y nuestra comida tiene que cambiar. La palabra de Dios tiene que haber enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que ir madurando. Se enseña la palabra de Dios para que las personas vayan madurando verdaderamente en el conocimiento de la verdad, vayamos creciendo. Tenemos que lograr a través de la enseñanza de la palabra de Dios la madurez de los santos. Nuestro ministerio, de una u otra manera, tiene esta meta de contribuir en la madurez de los santos. Cualquier cosa a lo que Dios lo haya llamado a usted dentro de la iglesia
tiene de una u otra manera el llamado para contribuir en esto de lograr la madurez de los santos. De alguna u otra manera somos un cuerpo y ¿cómo se llama? Y funcionamos juntos para llegar a un objetivo, y es ir creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo. La fuerza de este ministerio, y esta es la última que Pablo utiliza para cerrar este capítulo primero del libro de Colosenses. Dice el versículo 29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo acá. Esta palabra trabajo, aquí es una palabra que traducida se refiere a un trabajo que lleva al agotamiento. Escuchen bien esto, porque muchas veces creemos nosotros que este ministerio, y cuando vemos a una persona en el ministerio, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado personas que dicen, sí, ese está en el ministerio porque ahí se la tira rico y le pagan para mejores, ¿verdad? Entonces, ese trabajo del que habla aquí Pablo se refiere a un trabajo que lleva al agotamiento, es un trabajo duro. El ministerio no es fácil, el ministerio es un trabajo duro. Eduardo es una de las personas que más claramente le puede decir, con 17 años, ¿no, Eduardo?, de estar en un ministerio como este, de lo duro, del trabajo que le requiere prepararse para un sermón, para traer un sermón. Oiga, y yo lo he acompañado un par de veces solamente a capacitaciones, ir hasta allá a Río Naranjo, 2 horas y media yo creo manejando, cansancio, agotamiento, 4 días allá, y yo se lo digo así rápidamente, de una vez que yo fui, todo el día aquí, aprendiendo. Este ministerio al que Dios nos ha llamado, esta palabra trabajo, en la que dice Pablo acá en este versículo, es algo que lleva al agotamiento. No es fácil. No crean ustedes que es fácil solamente tener ese ministerio. El ministerio es un trabajo que no es fácil y que produce agotamiento o cansancio. No es tan fácil como las personas creen que es. Algunas personas creen que puede tener un ministerio para, como decimos popularmente, tirárnosla rico. Oiga, algunas personas dicen, señor dijo una vez, John MacArthur, que una señora le dijo cuando él estaba empezando el ministerio, usted debería de hacerse pastor. Y él le dice, ¿y como por qué? ¿Para qué dice usted eso? Y le dice, mira, porque se la tiran riquísimo y ganan muy bien. ¿Qué visión más errónea tenía esta persona? ¿Qué visión más errónea tenía esta persona de lo que es un ministerio? Oiga, lo mínimo, y esto lo digo con autoridad, lo mínimo que yo me tiro normalmente o que duro normalmente para preparar un mensaje para venir acá, es lo mínimo, son por lo menos 4 horas aquí constantemente preparando un mensaje. El ministerio, y eso es solamente la preparación de un mensaje. Eduardo tiene que ir a reuniones, tiene que andar para allá, para acá, estar en contacto con las personas. Esto es un trabajo que no es fácil. Pablo aquí nos está diciendo que el ministerio requiere de una fortaleza, oiga, extra para poder llevarse a cabo. Si no fuera por esta fortaleza extra, ese ministerio no puede llevarse a cabo. Nadie puede servir a Cristo eficazmente sin trabajar duro, oiga. Los líderes que no trabajamos con todo, como decimos, duro, nunca vamos a cumplir verdaderamente el propósito para el cual Dios nos ha llamado. ¿Y por qué les digo esto? Muchas personas, escuchen esto porque se los hablo a ustedes, muchas personas nos gusta tener un ministerio, nos gusta que nos digan, uy, usted tiene el ministerio, ¿cómo se dice? Como el más alto de los rangos en el ministerio, pero no quieren trabajar duro, no quieren comprometerse. Hemos estado hablando con Eduardo de que queremos preparar líderes, queremos capacitar líderes, y una de las principales características que debemos de buscar para esto es el compromiso en el ministerio. Es el compromiso en el ministerio. Necesitamos trabajar duro. Trabajar duro implica comprometerse verdaderamente en ese ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Ahí dice también en ese versículo, y utiliza la palabra luchando. Esta se refiere a competir, oiga, en el traducido del original, se refiere a competir
en una carrera atlética. Dice, esto fue algo que yo escribí, dice, tanto en el deporte como en el servicio a Dios, tanto en el deporte como en el servicio a Dios, el éxito se produce como resultado del máximo esfuerzo. Tanto en el deporte, oiga, Pablo utiliza la palabra luchando, que si la traducimos del original, tiene que ver con una carrera atlética, y lo podemos relacionar acá, porque tanto en el deporte como en el servicio a Dios, el éxito se produce como resultado del máximo esfuerzo verdaderamente. Nosotros no podemos pretender tener un ministerio y tirárnosla rico, como decimos. No, en un ministerio tenemos que trabajar con valor, tenemos que tener compromiso, tenemos que luchar, tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo para poder llevar a cabo ese ministerio al cual Dios nos ha encomendado. Las fuerzas del ministerio de Pablo, todas provenían de Dios. Oiga, esa fuerza del ministerio de Pablo provenía en todo momento de Dios. Esto Pablo lo deja muy claro al decir, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo deja claro que si no fuera por las fuerzas que Dios le daba, él luchaba con todo lo que fuera posible para llevar a cabo ese ministerio, pero como dijimos anteriormente, produce agotamiento también y requería de una potencia externa, una potencia que venía de Dios. El ministerio de nosotros, las fuerzas del ministerio provienen solamente de Dios. Cuando su ministerio es verdadero, cuando usted está luchando con todo por su ministerio, Dios le va a dar las fuerzas que usted necesita para llevar a cabo ese ministerio. Eso usted lo puede dar por un hecho, porque Él es fiel y justo y Él va a estar con cada uno de nosotros. Todo el trabajo de Pablo, o el trabajo suyo y el mío, sería inútil, oiga, sería inútil si no fuera porque Dios nos da las fuerzas para llevarlo a cabo. Todo el trabajo en este ministerio podría ser inútil si no fuera porque Dios nos da la fuerza para llevar a cabo este trabajo. Los anteriores 8 aspectos del ministerio de Pablo deben de estar presentes, oiga, deben de estar presentes en cada creyente, pues cada uno sirve a Cristo de alguna u otra manera. Yo quiero decirles a ustedes una cosa, Filipenses 4:9, voy a leer un versículo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo sé que estos puntos que nosotros vimos el día de hoy, para algunas personas suenan como, ¿y por qué me dice a mí si yo no estoy tal vez en un ministerio? Yo le digo a usted de esta manera en el día de hoy, si usted está acá, y se lo dije al principio, si usted está acá es porque usted es un hijo de Dios. Si usted está acá es porque usted está tratando de buscar a Dios, usted está tratando, ¿se acuerdan lo que vimos el domingo? En ese proceso de santificación, llenándome cada día más del Espíritu de Dios. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. ¿Cuánto deseáramos, y esto lo digo y el pastor yo estoy seguro que me apoya también esto, cuánto deseáramos poder ver a todas las personas comprometidas en el ministerio para el cual Dios los ha llamado? Para que nosotros podamos trabajar verdaderamente. Imagínense en el equipo de trabajo que podríamos formar si todos nos comprometeríamos a eso. Ninguno de los que estamos acá, a no ser los niños que no pueden entender, ninguno de los que estamos acá el día de hoy, estamos exentos de este mensaje. Pablo está hablando del ministerio acá. Yo sé que anteriormente estábamos viendo cosas que eran como cosas que tal vez eran más fáciles de entender. En este caso se está hablando del ministerio. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos cada día más para el ministerio al que Dios nos ha encomendado. Usted no puede decir, es que Dios a mí nada más me hizo hijo de Él, pero no me dio un ministerio. Mentiras. Hay algún ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu verdaderamente entre cada día más y llene cada día más mi ser en todo momento para que ese ministerio empiece a crecer y nosotros podamos empezar a ponerlo a cabo. Yo voy a darles cada uno de los puntos, nada más se los voy a leer para que entendamos los 8 puntos, se los voy a decir en palabras bien rápidas. El punto número 1, ¿cuál es el origen de ese ministerio?
Si usted tiene un ministerio verdaderamente, tiene que ser Dios el origen de ese ministerio. Tiene que venir completamente de parte de Dios. Número 1, el origen del ministerio suyo tiene que ser de parte de Dios. Número 2, el espíritu de ese ministerio. Debe haber un espíritu de gozo como el que había en Pablo en ese ministerio. Debemos de querer servirle a Dios. Debemos de querer comprometernos con gozo, que ese gozo exista en nosotros y que no importa cualquiera que sea la circunstancia, seguir adelante. Muchas veces nos desaniman hasta los mismos hermanos y nosotros tenemos que tener ese gozo tan arraigado en nuestro ser que aún en esos momentos nosotros prevalezcamos en ese gozo y sigamos adelante en nuestro ministerio. Las circunstancias, el sufrimiento, no pueden quitar de nosotros, no pueden llevarse de nosotros ese gozo. El alcance del ministerio lo da Dios. El alcance del ministerio lo da Dios. Debo de hacer en todo momento y sin desviarme aquello a lo que Dios me ha llamado. Aquello a lo que Dios me ha llamado. Así como dijo Pablo, que él se mantenía firme, porque él quería llegar a esa meta. Él quería llegar a esa meta, el alcance del ministerio. Oiga, Pablo hizo solamente lo que Dios le dijo. Imagínense que lo que Pablo cumplió fueron 3 viajes misioneros solamente. Y el ministerio de Pablo en el día de hoy, después de años, miles de años, de que murió, sigue vivo y lo predicamos todavía en este momento de lo que él dijo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. 3 viajes misioneros fueron suficientes y escribió estos 13 libros que a nosotros el día de hoy nos dan las bases, grandes bases para llevar a cabo el ministerio de nosotros el día de hoy. El alcance del ministerio, si nosotros nos mantenemos firmes en el llamado al que Dios nos ha dado, Dios lo va a aplicar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tiene que ser siempre el tema de ese ministerio. El estilo del ministerio, Pablo puso dos estilos, y era un estilo que implicaba la amonestación y la enseñanza a la vez. La meta del ministerio es lograr esa madurez de todos los santos, que nosotros al predicar el Evangelio cada día logremos que las personas que nos escuchen vayan creciendo en el conocimiento de la verdad. Si se acuerdan a lo que hemos visto anteriormente, ir creciendo en el conocimiento para ir madurando en todo momento y no siendo cada día más como Dios quiere que nosotros seamos. Y las fuerzas de ese ministerio en todo momento provienen de Dios. ¿A cuántos de nosotros muchas veces nos ha pasado que esas fuerzas se sienten como que se nos quieren agotar? A mí me ha pasado. Yo soy muy honesto y decirle. Y yo tengo que entender cada vez de que eso me quiere pasar a mí, que esas fuerzas para llevar a cabo mi ministerio, para seguir firme, para mantenerme firme hasta el fin, vienen de parte de Dios. Y nosotros podemos estar tranquilos porque esas fuerzas van a venir en todo momento de parte de Dios. Yo quiero decirles que si nosotros mantenemos estos 8 puntos, yo sé que también 8 puntos son bastantes, pero a mí no me da mucho porque yo sé que en el capítulo, en los versículos del 24 al 29 del primer capítulo de Colosenses, nosotros podemos repasar esto brevemente en nuestras vidas. Queremos tener un ministerio. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Llevémoslo a cabo de la manera correcta. Estudiemos cada día más la palabra de Dios. Maduremos cada día más en la palabra de Dios y empecemos a caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos y llevar a otras personas a la madurez de este ministerio. Pablo nos da un gran ejemplo y ese gran ejemplo yo quiero que el día de hoy nosotros podamos empezar a notarlo y empezar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Yo quiero que oremos para que esta palabra sea de bendición, que haga el fruto, que lleve a cabo el fruto que tiene que llevar. Y tengo una petición también que quiero ponerla acá y que quiero que oremos toda la iglesia. Al esposo de una prima mía le detectaron un problema serio en el corazón y tenía un tiempo de estar luchando porque le abrieran un espacio para una cirugía. Inclusive tuvo que poner un recurso de amparo o un salacuartazo, no sé cómo se dice, para que le abrieran un espacio, porque le decían que lo operaban dentro de 3 años, no sé cuánto.
y el día de hoy lo llamaron porque mañana tiene la cirugía. Entonces yo quiero que, es una cirugía a corazón abierto, que nosotros lo pongamos en las manos de Dios. Entonces ahí donde estamos, vamos a orar y después Eduardo va a terminar, pero vamos a orar. Dios, muchísimas gracias porque eres un Dios tan bueno. Gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Gracias porque hablas a cada uno de nosotros en todo momento a través de esta palabra maravillosa que dices. Dios, yo te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están el día de hoy, acá, Dios, que esta palabra podamos ponerla en práctica en todo momento, que podamos verdaderamente vivir y trabajar en ese ministerio de la manera en que tú nos enseñaste a través de las palabras que escribió el apóstol Pablo en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que están acá y te pido que en todo momento tú les cuides y que ellos puedan cada día más poner en práctica ese ministerio al que tú les has llamado. Dios, también venimos delante de ti en este momento, poniéndote a Diego en tus manos, Dios. Tú conoces su condición, tú conoces su enfermedad, tú conoces el estado en el que él está. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú le des sabiduría a esos doctores mañana, que tú les pongas ese cuidado especial que ellos deben de tener para que ellos lleven a cabo esa cirugía que van a hacer en su corazón y que todo sea para bien, para darte la honra y la gloria solamente a ti. Desde ahora declaramos que todo va a salir bien porque tú vas a estar en todo momento controlando todo lo que va a pasar. En el nombre poderoso de Jesucristo lo ponemos en tus manos y te pedimos que le des fortaleza a él, que le des fortaleza a su familia para que ellos puedan estar tranquilos en ese momento y que el gozo tuyo prevalezca en sus vidas durante estas circunstancias difíciles. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén.